Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. Señor, danos de ti, danos de tu espíritu, Señor. Danos de tu corazón, Señor. Danos de tu espíritu, Señor. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Y a dónde iremos? ¿Y a dónde huiremos? Solamente necesitamos de ti, Señor. Muévete en nosotros, Señor. Háblanos, transfórmanos. Y te damos gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 11, y vamos a ver dos capítulos. Como el último capítulo hay muchos nombres y hay muchas funciones, pero yo quisiera que pudiéramos ir encontrando cómo el pueblo de Dios va caminando a través de una transformación, desde estar en el exilio, regresar a las promesas de Dios, regresar al caminar con Dios, a hacer pacto con Él, a hacer un compromiso con Dios, a decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero obedecerte. Y no sé cuántas veces tú has en tu vida dado ese paso con Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar contigo. Y de primer momento no evaluamos lo que significa eso. Y lo único que sabemos es que amamos a Dios. Lo único que sabemos es que queremos caminar con Él. Y lo único que sabemos es que estamos dispuestos en ese mover que estamos con Dios. Estamos dispuestos a hacer lo que sea para poder agradar a Dios. Pero resulta que en el camino de repente puede ser que nos desanimamos. Y ocurren cosas en las que decimos, híjole, como que esto no estaba en las letras chiquitas. O no leí las letras chiquitas, y precisamente necesitamos ver cómo ya no nos tenemos que preguntar qué es lo que Dios hizo, sino más bien cómo debo yo vivir conforme a lo que Dios ya hizo. Cómo debo de yo caminar, habitar en la voluntad de Dios ya de una manera permanente, sin mirar atrás. Veíamos el domingo que aquel que pone su mano en el arado, ¿no? Ya no puede volver atrás, no puede voltear atrás. Y el que voltean dice la Biblia, no es digno. Pero la vida cristiana no es una vida de momentos. Hemos tenido momentos con Dios, tú y yo. Hemos caminado con Dios y hemos tenido experiencias y hemos sentido la mano de Dios en nuestro caminar, sí, pero la vida cristiana no son momentos con Dios. La vida cristiana es decisiones diarias, decisiones constantes, decisiones que tienen que ver con decir, Señor, hoy ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de vivir la vida cristiana? Y no solamente cuál es el costo, sino también decir, Señor, gracias, porque aunque hay un costo, tú me llevas también al gozo con Dios. Y fíjate lo que vamos a ir viendo algunos versículos nada más. Y el primer punto de este estudio es, envíame a mí. Ahora dice Nehemías 11:1. Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que cada uno de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a Dios, a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Ahora, recuerda que la ciudad estaba destruida, estaba en ruinas, cuando estábamos hablando de unos meses atrás, 52 días más o menos. La ciudad estaba en ruinas, no se podía caminar, no se podía pasar ni siquiera a caballo encima eran escombros unos tras otros, y de repente ya
se construyó el templo se construyó el muro a través de mucha oposición y de estar peleando ahí con Sanbalat y Tobías y de repente, pues, ahora sí que, y bueno, ¿y dónde está la gente? No. O sea, la ciudad se había quedado en las ciudades que estaban alrededor, ¿no? Habían hecho caso, ¿no?, al venir y escuchar la ley y todo, y pues de repente se regresaban a sus pueblos. Hazte cuenta así que se regresaban a Coatepec. Y la ciudad ya estaba vacía otra vez, ¿no? Entonces, dice la Biblia, se había quedado ahí a vivir los jefes del pueblo, pero ¿quién iba a vivir la vida que dijeron que iban a vivir? ¿Quién iba a vivir lo que la palabra de Dios había dicho? Una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es conmoverse con la palabra de Dios y otra muy distinta es hacer compromiso con Dios. Y ahí vamos en los capítulos, ¿recuerdas? Capítulo 8 escucharon la palabra de Dios, capítulo 9 se conmovieron, capítulo 10 hicieron un pacto con Dios. Y el capítulo 11 nos dice que debemos de vivir esas decisiones que estamos tomando. El capítulo 11 nos lleva a confrontarnos con una ciudad que ya está hecha, el muro ya está levantado, la ciudad ya estaba lista, pero estaba vacía de gente que no había tomado la decisión de vivir día a día. Ahora, no estaba vacía por casualidad. Yo creo que todavía había gente que no quería vivir ahí. No todas las casas estaban construidas. No era un lugar atractivo, cómodo. Implicaba sacrificio. Y es que cuando nosotros decidimos dejar la comodidad, dejar lo que es cómodo para nuestra carne en la vida y decidimos por Cristo, implica siempre que tomemos pasos de fe, pero también que nos sacrifiquemos, que nos muramos. Quiere decir que salgamos de lo que es seguro para nosotros, de lo que conocemos como seguros, y Jerusalén en este momento les estaba representando un compromiso. Y tú y yo necesitamos tomar compromiso con Dios. Necesitamos decirle al Señor, voy a vivir todos los días que me quedan de vida para ti. No voy a vivir de afuera, voy a vivir en ti, en tu presencia. Voy a vivir en tu palabra. Voy a vivir en lo que tú me has dado y en lo que tú me has dicho. Ahora el pueblo se organizó y dice que 1 de cada 10 iba a vivir ahí, pero lo hermoso no fue así como que echaron suertes y aquí pues sabemos más o menos 15 personas. Pero imagínate que así de que fuéramos 20 y contando a los niños y dijéramos, bueno, pues vamos a echar suertes a ver quién le toca y pues a Daniel y a José Luis le van a tocar irse a vivir a la ciudad, ¿no? Entonces pues hubo lógicamente, quiero pensar que hubo quien dijo, hubo una Suri que dijo, pues yo me voy con él, ¿no? Hasta a donde tú vayas, mi amor, yo voy. Dijo, bueno, depende, ¿no? Si es a Jerusalén, no. Y entonces hubo quienes le tocó, ¿no?, caminar, pero hubo otros que no, que fueron voluntarios y que se ofrecieron voluntariamente. Y esto nos habla de algo muy bonito, porque nos dice no solamente que algunos fueron designados, sino que otros le dijeron, Señor, heme aquí. Y pienso, ¿no? Así de, ay, ya llevo aquí 40 minutos, 45 minutos. Haz conmigo lo que sea. Híjole, ya me tardé. Y ahí está el corazón de Dios también. No solamente en aquellos que son designados para hacer las tareas, no solamente aquellos que son designados para obedecer a Dios, sino también aquellos que empiezan a cabecear. Se ofrecen y algunos que dan su vida voluntariamente. Los ojos, ¿no? Pues de aquí ves todo, ¿no? O sea, Dios no quiere. No es como que te Dios puedas no quiere esconder personas mucho. Que digan sí, porque ya no hay otra opción.
¿Y qué pasa con esta gente que Muchas veces estaba esperamos a que nos digan, redescubriendo oye, ¿cómo ves si haces lo que esto? era la ¿Cómo palabra? ves si tú haces aquello? ¿Cómo Y yo ves creo que si tú te animas? lo ¿Cómo profundo ves de si tú-? esto Y de repente es que decimos realmente así como para híjole, nosotros no, seamos he aquellos pensado, que no están estoy muy seguro. redescubriendo qué es la palabra de Dios. Pero Y Dios que busca vengamos gente que realmente digan, con un aquí corazón estoy. sí hambriento de la palabra, Sabiendo que y sí las cosas hambriento no de son algo fáciles. nuevo que me va a decir. Sabiendo que la vida cristiana no es un paso no sencillo. nada más aquí a la iglesia, Sabiendo que sino cuando caminar voy con a la Cristo palabra no es un de Dios paso, en no un es un devocional paso o cuando voy fácil. en el día a día, en un Sin discipulado. embargo, y en decir, Isaías Señor, vemos en ¿qué el me vas a capítulo decir 6 nuevo? cuando Dios está con Isaías yo ya y él me sé dice, ese ¿y a quién texto, enviaré? ya ¿Y quién estudié. irá por nosotros? Y Ya estudié Isaías le dice, Jonás. heme aquí. Y estudié David. Y decíamos con No los niños, puso de repente peros ya para se el saben las contrato. historias, ¿no? Ni bíblicas. puso peros para Es decir, que ya sé qué pasó con David y Goliat. Y bueno, sí, ¿cómo David y cuánto me Goliat, van a pero pagar? ¿qué pasó con David y Absalón? Y ¿Qué pasó con David y Jonatán? y ¿Qué pasó con van a David dar y de comer Saúl? allá. ¿Qué pasó con David y Samuel? Va a haber tortilla. ¿O David y el profeta? ¿Quién fue? ¿Natán? ¿Van a dar seguro? ¿Qué con cada una de las historias de Isaías David? no pidió garantías. Y entonces buscar Isaías no pidió profundamente comodidades. qué es Isaías lo que la palabra de simplemente Dios nos dice. respondió a No lo que importa estaba que viendo. pasen horas la obra y de que Dios. nosotros realmente estemos hambrientos. Y a veces nosotros no es porque vemos la obra de Dios no es y que nos estemos quedamos hambrientos, como bueno, a lo mejor estamos hambrientos, pasmados, que ya es nochecita, esperando a ver. No, sí, pero qué tan hambrientos podríamos nosotros El pueblo estar ya había escuchado la realmente voluntad de lo Dios. que Dios nos está hablando. Ya había hecho de un una pacto manera con Dios. fresca. Y ahora le Hebreos tocaba 4:12 responder dice ante que Dios, la palabra de Dios dando es su vida. viva y eficaz. ¿Sabes? Es que el cristianismo, Quiere decir que algo que estoy aunque de escuchando repente hoy a lo mejor por lo una hemos quinta, encasillado sexta, ya décima actualmente vez, mucho en a lo que, mejor es que algo, con que creas algo es nuevo suficiente. Dios me va a decir Con que hoy. creas es Pero yo ya debo de con eso tener ese corazón estás del o otro esa lado. necesidad, Crees esa solamente. hambre de decir, Decimos, sí, cree. ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a Pero hablar ¿en hoy qué estás el creyendo? Señor? Entonces el pueblo escuchó atento. Y si eso que estás Ahora la creyendo palabra te está atento implica pidiendo que des una un paso, inclinación. no lo ¿sí? vas a dar. Quiere decir, Te vas a quedar voy con la idea nada más de decir, a bueno, es que sí creo en Dios. discriminar Y hay mucha gente. todo lo que hermanos, está alrededor. Nada más basta para que voltees a tu enfocarme alrededor y que veas únicamente las sillas en vacías. esto que yo tengo. Ese Hay mucha es gente como esta que inclinación cree, para querer pero que no alcanzar da algo. pasos. Y entonces nosotros debemos de preguntarnos, Ahora no ¿qué me tan malentiendas, atentos sé que estamos muchos cuando la palabra hubieran querido es estar abierta? aquí y situaciones de trabajo. ¿O qué tan y demás, presentes estamos y hay cuando justificaciones. estamos Ok, siendo es miércoles, es disciplinados, semana, o está cuando bien, estamos siendo pero ¿qué? discipulados, Las sillas o cuando vacías estamos escuchando un de mensaje, aquellos que una han creído en predicación? el Señor y no han dado Y el pasos hambre, fíjate de que el hambre obediencia. espiritual no se puede esconder. El cristianismo Ese no es hambre por la solamente palabra creer, no se puede es disimular. es obrar. Me gusta ver cuando de repente Santiago le se dice, suelta una conversación muéstrame tu fe cuando estamos mediante ahí tus compartiendo, obras. ¿no? O sea, se responde. De repente se suelta la conversación. Porque y empiezan muchos las quieren dudas, bendición. y empiezan los argumentos y Muchos queremos empezamos a bendición. hablar acerca Muchos de quieren Dios. bendición de Y Dios. eso es precisamente donde Dios está. Muchos quieren Dios propósito. está manifestando. Muchos quieren sentido para su Porque vida, quieren empieza a transformar, restauración, empieza a tocar los pero cuando se corazones, trata de que y Dios te empezamos a ponga algo de hacer, incomodidad, de repente a dices, ser tocados ¿dónde por estás, Él? Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entonces vemos Oye, aquí Dios, en este capítulo 8 ¿por qué me estás tratando de cómo esta lo más manera? importante no era lo que hablamos la semana Porque pasada queremos acerca del bendición, dinero, pero no queremos el sino más sacrificio. bien estar en comunión con su palabra. No todos quieren Cuando la un palabra de Dios compromiso se vuelve el real. centro, Y es precisamente entonces eso nuestro lo que es la corazón vida comienza espiritual. a alinearse a la voluntad La de Dios. verdadera vida espiritual Empezamos a es decir, aquel bueno, sí, que Señor, vive ¿qué ofreciéndose en un sacrificio ¿Qué vivo. debemos Romanos hacer? 12 nos enseña que Fíjate lo que debemos dice ahí el ofrecernos a versículo, ¿no? nosotros mismos. El en pueblo un le dijo a sacrificio Esdras, vivo. tráenos el libro. Entonces, a lo mejor fuimos Necesitamos. voluntarios, que dimos ese paso así voluntariamente. A lo Si mejor queremos hubo ver algo quien en nuestra- nos en señaló nuestra y dijo, familia. pues ahora te toca a ti. Si vas. queremos ver algo en Y nuestra no iglesia. importa, cualquiera de los casos. Si queremos hay ver una verdad algo que Dios diferente, algo que venga que Dios ya y que nos escogió. sacuda la comunidad en la que estamos. Dios ya te Necesitamos escogió. traer el libro. La Necesitamos pregunta hacerlo no es si presente. ya te escogió, Hacerlo si real. te llamó. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder? Necesitamos hambre de la El palabra llamado de de Dios. A vivir en la ciudad santa.
Esa hambre por la palabra es la que viene y transforma generaciones. Y a veces decimos, Ha habido es que no avivamientos sé, a lo largo de la historia. es que yo no puedo, es que yo no me Pero siento ningún capaz, avivamiento se ha es que yo sostenido nada no, más por es que yo no, es que cualquier avivamiento. el mismo Moisés en la habló con historia Dios y le dijo, se sostiene es que yo, que está cimentado en la palabra. pretextos. Ahí es Suelta donde todo. radica las Pretextos. transformaciones de las naciones. Y si te das cuenta, Necesitamos el llamado su de Dios palabra. hacia Moisés Dios terminó responde precisamente en su palabra. en el cumplimiento Dios de la nos voluntad habla de Dios a sobre través de su Moisés. palabra. Y Dios llamó El a un segundo pueblo punto de este estudio y- nos lleva y se tardó a que la palabra sea exaltada y responder. entendida. Fíjate lo que dice el versículo Y sabes, a 4. lo mejor Dios te está llamando Y el escriba Esdras para que seas estaba ese sobre un ministro en estrado tu de casa madera y que seas ese que habían restaura levantado su casa, para esa ocasión. y que a lo mejor está Y siendo junto ese a él que estaban pone a su orden derecha en su vida. Matatías, A lo mejor eres ese que Dios está Seman, llamando para Anías, servir a la Urías, iglesia. Hilcías, Masías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Melquías, A lo Azul, mejor Dios te está Asbana, llamando Zacarías y Mesulam. para que dejes los Abrió pues estornos. Esdras el libro ante los ojos de todo el A pueblo, lo mejor Dios te pues está estaba llamando más alto para que todo el pueblo. des un paso Y cuando lo abrió, en aquello el que pueblo estás entero estuvo posponiendo. atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, Y vemos amén, estas dos personas, amén. los que son Y se escogidos y humillaron, los que son adorando voluntarios. a Jehová, ¿Y quién eres tú? rostro ¿Qué esperas? en tierra. que Entonces, ocurra? fíjate qué importante es esto. Que te señalen, Levantaron que un diga, púlpito de o sea, madera, que seas llamado por Dios hicieron así. algo a propósito, ¿no? Específicamente para la palabra de Dios. O quiere ser de estos que le dicen Una al Señor, especie Señor, yo como de aquí ah, estoy. Heme aquí. un estrado ¿Qué quieres donde que yo haga? el centro era la palabra, donde el centro era Dios el honra a libro. los que se ofrecen. Y nosotros tenemos aquí a lo mejor este Deja de púlpito preguntarte, de ¿por qué madera. yo? Dile al Y Señor, ponemos Señor, la Biblia aquí encima. heme aquí. Envíame. Estoy Pero el asunto dispuesto. es, No sé, pero estoy ¿qué tanto dispuesto. nosotros realmente No tengo entendemos fuerzas, y ponemos pero estoy al dispuesto, centro de nuestras dispuesto. vidas la palabra? Estoy muy ¿Qué tanto joven, pero nosotros estoy dispuesto. estamos siendo Estoy muy capaces viejo, pero estoy de poner dispuesto. al centro de nuestras vidas lo que Dios Pon el nos dice? pretexto que Porque tú no quieras, es, pero no dile es al Señor, este estoy libro dispuesto. textualmente. ¿Sí? Lo siguiente Alguien que se vemos, escandalizó porque del versículo 33 al en una 36, iglesia agarraron la Biblia es que vemos el y costo la del deshojaron ministerio. literalmente hoja por Y cuando hoja y la pegaron vemos así esta en sección, un pareciera en un una muro, lista de ¿no? sacerdotes, Y levitas, pusieron ahí porteros, algo de servidores. Jesús, no sé qué, así como parte de una de repente escenografía. podríamos ver, Y alguien se bueno, a ver, esto escandalizó así como que, de, ¿para qué se están organizando? Ay, Pero lo que son quiero hojas. mostrarte es cuál es el Son hojas. costo del ministerio en la vida. De nada cristiana. sirve que yo Y lo tenga que estas vemos en hojas y estos que las versículos, venere o que las idolatre. no me quiero Pero hay detener una a leer, diferencia muy grande. es que cada Señor uno de los Esquites. de los que estaban aquí tenía su lugar. Hay una diferencia muy grande Cada uno entre tenía una idolatrar la responsabilidad. Biblia Cada uno tenía una función y que específica la Biblia sea dentro el del pueblo centro de de Dios. El asunto Porque es yo este. puedo decir que Nadie la de palabra todos los Dios que estaban ahí habitando hablar, Jerusalén estaba cosas muy ocioso. bonitas acerca de la palabra de Dios, pero si Nadie la de los palabra que de estaban Dios ahí no está en el tenía centro de mi compromiso. vida, si la palabra No se de trataba Dios nada es más de solamente ir y un vivir libro en la de ciudad y sugerencias decir, para es mí, que ya, entonces aquí estoy. simplemente Ok, ya aquí estoy. el libro no sirve. ¿Y cuál es mi silla? Es papel. Yo aquí es mi silla. La Biblia Y a no veces son tenemos sugerencias. esos hermanos en la iglesia La Biblia es la palabra de Dios. que ya sabemos dónde se sientan. Y ante la palabra de Dios, entonces, quieres como encontrarlo dice y todo ya el sabes pueblo, que está ahí. levantó sus manos Estoy y se señalando ahí, humillaron pero y no adoraron. es ahí, Y ya Eso es sabemos algo que que nosotros ya sabemos debemos que ese entender. ya básicamente llegamos O sea, un y corazón no puedo poner ahí mis cosas realmente porque ya sé que ahí volcado está en adoración, este hermano, sabiendo que Pero- la palabra de Dios, que la pero Biblia, ¿cuál es perdón, el asunto? es la palabra de Dios y que nosotros podemos Eso es todo lo escuchar que su hacen en la voz iglesia. a partir de lo que aquí está escrito. Que nosotros podemos realmente Y en la iglesia, entender lo no, que Dios la está obra de Dios hablando, no es lo que Dios está desordenada. diciendo. y vemos a través de estos Ahora versículos fíjate, cómo- precisamente hablando cómo de esto, dice el cada versículo uno de 7, ellos tenía una y los función levitas, específica Jesús, y Abán y algo que Serebías, pudiera Jamín, Acub, darle al y otro, muchos más. que pudiera darle en Hacían entender al este pueblo orden. Y es que la ley. Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Mientras el pueblo se mantenía atento en su Y lugar. si Dios está Y obrando en leían un pueblo, claramente en el libro de entonces la el ley de pueblo se Dios organiza y explicaban y el su pueblo sentido sirve. de modo que entendieran la Y ese lectura. servicio tiene un costo. Aquí está uno de los Romantizamos el principales ministerio a veces y motivos decimos como, del "Ay, es del que quehacer ojalá como yo iglesia. pudiera hacer
No es nada más de alguien que ponga la Biblia en el estrado o en el púlpito y que empiece a hablar, sino que realmente fíjate, cada uno de ellos tenía una de lo que la responsabilidad palabra de Dios dice. ¿Qué y quiere la decir responsabilidad esto? Que era pongamos servir claridad en el constantemente. mensaje que está escrito aquí, sin añadirle nada Ahora, más, porque no hay nada más que no era un añadir. tema únicamente de que Todo lo que yo pueda poner extra servía de lo que está aquí una misma es persona 24 paja. horas, 7 días a la semana. Mientras yo pueda decir qué es lo No, que lo hacían es el organizadamente. mensaje de Dios realmente en su palabra. Los ¿Qué es lo que Dios nos sacerdotes está diciendo aquí? respondían ante el Ahora, no pueblo. solamente Los es levitas porque, estaban es que el sirviendo, pastor, él es el que sabe. Los porteros estaban Decía, vigilando no, las puertas. Fíjate quiénes eran los que estaban hablando Y aquí. había Dice otros el que estaban versículo 7. sosteniendo la vida Eran los diaria del levitas. pueblo. Eran todos los alimentando servidores del templo. a aquellos que estaban Quiere decir sirviendo en que el ellos templo. también tenían un conocimiento Y de así qué era no lo es que la esto. palabra de Dios decía. Hay muchos También que ellos tenían un quisieran a lo mejor entendimiento una cosa de visual la dentro de la obra de en un Dios, sentido pero práctico. Y eso es lo que visual me queremos refiero a hacer algo que cuando se ve. predicamos la palabra. Que podamos nosotros venir Pero lo con, que debes con tú un mismo saber es que Dios tiene tu lugar. con este espíritu Dios te ha dado un tranquilo, lugar para calmado, servir. sencillo, simple, para poder explicar en No podemos palabras que permanecer todos los que solamente puedan sin entender compromiso. entiendan. No podemos nosotros ser parte Procuramos, sin que escuchamos las clases, ofrezcamos ¿no? Los niños nuestra así de vida en repente. servicio. ¿Y qué al procuramos otro. con los niños? Explicarles. Porque con sí es muy palabras bonito sencillas recibir. lo que la palabra de Dios Es dice. muy bonito venir y Poder levantar decirles nuestras manos y de la de manera en la repente que ellos sentir puedan que alguien entender. ya me está ofreciendo. Entonces no la se Biblia, trata nada más de o que me venir y está leer la trayendo Biblia agua, y no se o- trata nada o- más de o a venir lo y mejor un decir, papel, es que la ¿no? palabra del Señor. Cenarme No. cuando estoy No, llorando. se trata de porque decir estoy qué es lo que siendo Dios. lo que Dios quiere decir. Eso es bonito. Porque Dios Pero no Dios nos dio su palabra para a confundir. recibir. Dios nos dio su palabra a dar. para transformar. Y a dar nuestra propia vida. Dios nos dio su Y a dar palabra de lo para que Dios la mismo ya vivamos. nos dio. Primera de Pedro 4:10 dice, cada Pablo uno según el don a que Timoteo, recibió. en 1 Timoteo Ministro 4:13 a le otros. dice, ocúpate en la lectura, en la Ahora exhortación yo y en la poco enseñanza. los he Ocúpate. ido conociendo poco a poco. También al y mismo he Timoteo, conocido en también 2 Timoteo 4:2, Y he le estado dice, viendo te algunos exhorto para y- que prediques la palabra. Y algunos No deciden tener necesitamos su predicar guardado. nada más. Por eso vamos nosotros verso a Algunos verso, dicen, bueno, a lo mejor en algún momento capítulo voy a a ser capítulo, libro a libro, pero en este momento explicando todo el consejo de Dios. Y ese es el corazón que tenemos como Dios iglesia. no te dio dones para guardarlo. La iglesia que nosotros Dios te lo dio para que lo tenemos y des. que somos. Estamos Dios te lo dio para que Convencidos viniste. Dios te lo dio para que puedas que la servir a palabra de otros. Dios es Pero para que claro, la entendamos. No queremos servir porque el costo de No- lo que entendemos No para dice aquí servir que es entretén, algo. ¿verdad? No dice Y aquí a veces motiva. pareciera como que de los requisitos No que dice tenemos aquí, para el servicio son muy altos. échale ganas. La verdad es que no Dice, son tan altos. Sin predica embargo, la los palabra. tomamos como altos. Enseña la palabra. Llegar temprano. Creo que de la última Qué predicación. hermoso es este proceso que estamos viendo. Lo único que quedó es que en llegaba Nehemías tarde. y con el pueblo. La palabra de Dios es exaltada. La palabra de Pero Dios eso es llegar explicada. temprano es un La costo. palabra de Dios es entendida. Y una vez que es Ser constante. entendida, una vez que realmente Tomar un tiempo para llega al prepararte corazón, para servir. que llega a la mente, llega al corazón. A lo entonces mejor servir vemos ahí Hebreos en el 4:12 área en la que funcionando. nadie se Cuando dio dice cuenta. la palabra de Dios es viva. Funciona. Como La palabra arreglar de Dios los es tinacos eficaz. para que hoy tuviéramos agua. Primero el entra costo por de el oído, mantenernos fieles a pesar de alumbra nuestro entendimiento que no haya reconocimiento. y después transforma nuestra vida. Y es que el ministerio no lo podemos medir cuando vemos. Podemos tener una iglesia grande, El ministerio, podemos el procurar costo un del espacio ministerio que- se llama fidelidad. que sea muy cómodo y que le ponemos Y todas muchos las se detienen cosas así aquí porque como, dicen, es este, que yo no soy lo suficientemente que se está usando fiel". ahorita, Y ¿no? en las sabes que la iglesias Biblia para atraer dice gente que Dios nos que consideró sea todo fieles bonito, para el todo ministerio. Instagram. Dios nos consideró
que éramos capaces, no porque fuéramos, Y que sino venga nos tomó como mucha si gente fuéramos fieles. Pero claro, Pero si que ellos demanda no esa entienden la fidelidad, palabra, demanda que yo sea si ellos disciplinado, no están demanda que sea recibiendo la responsable, palabra, demanda que sea perseverante, jamás va a ser una demanda que iglesia, yo tenga una respuesta. jamás va a Y ser que no una me quede iglesia a la que deriva. venga al conocimiento de Dios. Nosotros somos llamados a Entonces, crecer. si te estás La preguntando palabra. si puedes ser Hebreos 5:14 dice, Hebreos Hebreos 5:14, 5:14. ¿estás dispuesto a pero el pagar alimento impuestos? sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el En el uso reino de Dios tienen nunca los es de sentidos posición. ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El reino de Dios Entonces, es de disposición. Cada vez que nosotros venimos a la El reino palabra de y que Dios es de estamos que estoy viendo tomando con el lugar entendimiento que claro Dios de lo me ha que la dado palabra de para Dios que la nos obra de dice, Dios crezca. vamos a ir creciendo. Es tomar Si el no lugar entendemos, donde Dios me ha puesto para que la obra de Dios podemos crezca. pasar aquí 10 años. Es 15 hacer años, lo que Dios me ha 20 años. llamado a hacer dentro de la iglesia, Yo dentro de la recuerdo obra de Dios, dentro a de un mi pastor, familia, un predicador, dentro de mi amigo casa. mío que pues ya falleció. Y yo no dudo de Cuando su hablamos así, ya nos corazón, ponemos tristes. no dudo de su amor por Dios. Y está- Al contrario, era una No, es que sí está persona difícil eso a la cual de llegar una hora antes. le tomé mucho aprecio, me pastoreó en algún momento, Pero es que no nos podemos Y- quedar ahí. Hay un gozo pero a la hora de predicar, de servir. y excelente servidor. O sea, Hay tenía un gozo corazonzote, y hay una amaba la iglesia, felicidad que Dios nos da. bueno, pero a la hora de Y predicar, déjame saltarme hasta el capítulo pues, no era muy 12, lógico. versículo 27. y más allá de poder Cuando decir hablamos acerca de la palabras, dedicación del muro, dice, y buscaron a los levitas que pudiéramos de todos los entender. lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén Era una para hacer persona la que, dedicación de repente y la fiesta con alabanzas buscaba y con palabras, cánticos, o repetía palabras, con címbalos, salterios gloria a y Dios, cítaras. gloria al Señor. Y los hijos de los Este, cantores acudieron y- tanto y- de la región de alrededor de y Jerusalén el mensaje era como de las aldeas de los nefatitas y también de la casa de Gilgal y en los campos de Geba y Asmavet, porque quedábamos los con cantores eso. se habían edificado Y Dios nos aldeas nos bendecía alrededor de con eso. Jerusalén. O fíjate cómo estaban afuera. Pero Pero Dios nosotros los llamó otra vez allá. Debemos ver eso para que Y la los iglesia sacerdotes y los crezca. levitas se purificaron Necesita ver y luego purificaron al pueblo enseñanza de las la puertas y el palabra, muro. una Y predicación ahora de la déjame palabra, llevarte pero un al entendimiento de versículo la 43, por favor. Y aquel que día nosotros se desconozcamos la ofrecieron Biblia. numerosos sacrificios El que no la y se sepamos, regocijaron no nos la porque Dios aprendamos, los había no recreado la entendamos, con grande contentamiento. simplemente Y va también se dirigida a una alegraron iglesia las que mujeres sea y los débil, niños. que Y el sea alborozo de frágil. Jerusalén se oía desde lejos. El tercer punto Ahora, del estudio aquí estamos viendo el muro ya terminado, el pueblo está habitando la ciudad, cada Lo vemos quien a está en partir su del lugar, versículo 9. y entonces con pasa convicción, que gozo dedican el muro y fortaleza. y entonces celebran La palabra a Dios, hace celebran la obra lo de que Dios. siempre y hace cuando cuando nosotros se entiende. servimos y funcionamos en la iglesia Confronta. y hacemos lo que no Dios sé si tú nos has llamó a hacer visto confrontado por y la predicación de respondemos, estos últimos, entonces ocurre estos últimos algo, la mensajes. celebración En del Apocalipsis, gozo Dios me ha del hablado Señor. fuertemente. Ahora no En es Nehemías, algo los últimos meses, silencioso, Dios ¿no? me ha hablado. Vemos aquí cómo hay fuertemente a mi cantores, corazón. hay instrumentos, Me ha alabanza, traído convicción acerca de ciertos hay holocaustos, algunos hay ofrendas, pecados, algunas situaciones que yo necesitaba hay tomar, una celebración. tomar acción. Ahora Cosas en las la que Biblia me nos vi narra entristecido. en esta Pero que en este era pasaje necesario nos que dice yo tomara acción. Fíjate lo que dice el versículo que 9. sobre el muro empezaron a caminar. Entonces el gobernador contingentes de Nehemías, coros el alrededor- sacerdote y escriba alrededor del Esdras muro. Ahora, y los no levitas crean- que hacían entender a veces al pensamos pueblo, que el muro es como dijeron una a todo el barra, sí, pueblo, pero hoy no es es día la barra, consagrado a el Jehová muro es nuestro Dios. lo No os suficientemente entristezcáis grueso. ni Y lloréis, estaban pasando así pues todo el alrededor pueblo del lloraba muro con alabanzas oyendo las palabras y de la ley. celebrando a Dios Y entonces a veces pasa esto. lo que antes había sido ruina. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, llega una tristeza a nuestro corazón. Porque hemos sido confrontados, porque hemos ¿Qué de sido tu vida fue conmovidos por la palabra de Y hoy Dios. puedes Y cuando caminar sobre la él. espada, esta
palabra que es como dice Es la lo que Biblia, Dios una espada que restauró en tu penetra vida, que hasta partir el hoy puedes alma y tener los gozo. tuétanos y discierne los pensamientos. ¿Qué es lo Cuando que Dios llega levantó? a esos lugares oscuros de nuestro corazón y nos muestra aquello que nos era Que oculto tú hoy o puedes aquello que decir es nosotros real en estábamos queriendo ocultar, cuando vemos nuestra dime cómo te condición, sientes con entonces llega una tristeza. Dime a si no nuestra te sientes vida. emocionado y gozoso de que Dios intervino. Porque no solamente Dios nos que muestra Dios a través de vino su palabra, sus el mandamientos, momento en o el su que lo voluntad, necesitabas. sino que nos revela quiénes somos. Y nos Dice el muestra versículo que 43, nuestro y Dios corazón, los había recreado que nuestra- con grande contentamiento. nuestra realidad. es Ahora, que no somos solamente era desobedientes. el gozo que ellos podían sentir Y que de hemos ver sido nuevamente la desobedientes ciudad a su levantada, palabra. sino que el mismo Dios venía a traer gozo en medio de las A veces ha circunstancias. pasado tiempo para que nosotros obedezcamos. Una vez que hemos recibido el mensaje, ¿Sabes? hemos sido El gozo del confrontados, Señor hemos sido no, entristecidos. no es ¿Qué pasa? no es por lo que hay alrededor, Pareciera sino por como lo que que no Dios queremos hace obedecer, en nos nuestro volvemos interior. rebeldes. Dios está obrando en Pero nosotros. Pero y acá trae Dios gozo. nos está diciendo Ese es esto, el fruto del no Espíritu. te entristezcas. Ahora, como dice el recibes Salmo un mensaje del 126, Señor, cuando estás versículo escuchando 3. un mensaje a través de su palabra, no te pongas triste. Salmo 126:3. Segunda de dice, Corintios 7:10 grandes dice, cosas porque la ha hecho tristeza Jehová que es conmigo. según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una canción. Y esto es algo que nosotros debemos tener claro. Cuando la palabra produce esa convicción, entonces no nos vamos a quedar, no nos quedamos nosotros simplemente con ese sentimiento Si de anunciar y hablar híjole, de ellas, no hay no tiempo soy para terminar. eso que Dios Bueno, me sí, pide sí, que yo texto, sea, ¿no? Pero sino que nos lleva hacia la acción. Fíjate el ¿cuántas versículo. cosas podrías decir que Dios ha hecho contigo? ¿Qué vamos? ¿Cuántas de 10. esas cosas? Luego les dijo, Han sido id, grandes comed cosas. alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este ¿Cuántas es de día esas consagrado cosas? a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová Ya olvidaste. es vuestra fuerza. Ahora, ¿qué tú crees que puede hacer De repente el estás gozo triste, de Jehová? acongojado, No está hablando Ojeroso, que es tu gozo sin ilusiones, o que es el gozo se que te viene olvidaron de las grandes cosas que arrepentirse, el Señor ha hecho. sino es Y el el texto gozo de de Salmos saber dice, grandes que cosas en ha hecho Él hay Jehová con perdón. nosotros. Estaremos es el gozo de alegres. saber que en Él hay Y fíjate el gracia. tiempo en el que El está. gozo de saber no dice, que todo lo estoy que alegre Dios está porque Dios hizo viviendo a grandes cosas. confrontar y a Estaremos sacar alegres. y a mostrarnos Y de lo que viviremos somos. alegres. Es Porque para hemos que visto nosotros la mano nos de veamos Dios en como nuestra es, vida. como somos. Porque hemos visto la mano Eso de que Dios en somos, nuestra pues. familia. Hemos Perdón, visto sí, cómo pero- Dios nos sacó no solamente del Es para que pecado, seamos sino que transformados. restauró nuestra familia, Ese es el nos gozo sacó, del Señor. nos levantó en momentos difíciles. Me recuerda Dios hizo este cosas verso de grandes Jesús que nadie que dice pudo haber que hecho. viendo el gozo. Dios hizo que cosas Cristo grandes y de repente tomó nos la quedamos cruz. ahí. ¿Y cuál es se ese nos gozo? olvida. Sino ver que Y Dios no ha celebramos a restaurado Dios. nuestras vidas. Pero debemos de ver esto, hay gozo. El enemigo en puede la obra venir de y Dios. decirnos, ¿sabes qué? Y Fallaste, caminamos no con eres Dios con lo gozo. que Dios quiere que seas. Pero tenemos no vas a peligro de llegarle, dejar de pero de reconocer repente las vemos cosas eso. que Dios ha hecho El gozo y del perdemos Señor es nuestra la fuerza. capacidad de asombro. Pero a No veces somos lo primero capaces que por necesitamos nosotros es venir a la ciudad, habitar la ciudad. Sino el gozo que Lo que viene necesitamos por es venir y alcanzar vivir en la voluntad de salvación Dios nuestras almas. para poder estar constantemente Por alcanzar celebrando la lo que Dios transformación ha hecho. que Dios ha Y obrado, levantamos ha empezado entonces a obrar en adoración nosotros. y levantamos cánticos y levantamos Fíjate lo que dice nuestro el altar versículo delante 11. de Dios y le decimos También al los Señor, levitas calmaban a todo el pueblo diciendo, bendícenos, gracias callad por porque tus es día bendiciones. santo, no os entristezcáis. El asunto es que muchos Y todo el quieren pueblo se fue a capítulo comer y a 12, beber y obsequiar gozo, porciones y a celebración. gozar de gran alegría porque habían entendido Pero las nos palabras que olvidamos del capítulo les 11. habían enseñado. Ahora te das que nos cuenta dice, lo sal grandioso de tu comodidad. que es Haz un entender compromiso la palabra de Dios. en el lugar donde estás. Haz un compromiso y no La hagas alegría este no vino compromiso por el conmigo. desconocimiento, vino por comprender, Bueno, por finalmente, entender si haces el compromiso conmigo, yo que sé aunque, que me vas a que fallar. aunque mi condición es pecaminosa, que aún con Haz el entender compromiso con Dios. que soy incapaz,
de ser aquella persona que Dios quiere. Mucha que gente yo quiere sea. familias restauradas, Que bendición, yo puedo gozo, entender pero que el no quiere verdadero cambiar sus hábitos. gozo del Señor es mi transformación también. Mi No quieren salvación, mi comprometerse con transformación. Dios. No quieren obedecer la voluntad Trae de gozo a Dios. mi vida. No Trae hay alegría. capítulo 12 sin el capítulo 11. El hecho de que podamos restaurar nuestra relación con Dios. Veníamos, El gozo ¿cuántas del veces hemos ministerio venido no está en delante lo de que Dios como nosotros un niño hacemos, que ha está en defraudado ver la confianza de su padre a Dios y que se ve descubierto y cuando que le Él dice, hace lo que yo "Papá, no sí, podía hacer"? perdóname". Y el papá lo abraza. Y claro que cuando nosotros dice, vemos a Dios en lo que yo no podía, entonces "Tú eres mi hijo. tengo que darle Tú gloria a eres- Dios, tengo que tú- glorificarlo y decir, morí por ti. Señor, eres bueno. No tienes que cargar con nada más de Yo estoy culpa. sorprendido por lo que Dios está haciendo. Ya lo pagué todo. Estoy ¡Qué sorprendido. Qué gozo tenemos que nosotros tener y vivir Y no me sabiendo, siento yo, no me entendiendo siento la capaz. palabra de Dios que nos ha Pero dicho. si algo le dije yo a Jesús mi ya esposa pagó desde todas el momento en nuestras el que culpas. empezamos y que Qué gozo saber que empezamos Jesús pagó por mis a tener pecados y nuestras por mis reuniones los transgresiones. domingos Qué gozo. y éramos 11 personas. Pero ¿qué pasa? A veces vivimos en tristeza Y de repente vivimos no en llegaba desolación y vivimos así. ¿Por qué? Porque no hemos entendido Le decía, vamos a hacer la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque no hemos comprendido Esa el es la obra mensaje de de Dios. parte de Dios. Y vamos a ver la obra de Dios. Isaías 61:3 dice, Solo tenemos que ser fieles. bueno, desde versículos ese es el atrás, cuarto pero punto. dice el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Es la Sion fidelidad se les del dé ministerio. gloria en lugar de ceniza, Versículo óleo de 44 gozo dice, en lugar de luto. Y en aquel manto día de fueron alegría puestos hombres en sobre lugar los de un depósitos de los espíritu tesoros, de las angustiado. ofrendas, de las Y serán primicias y de los llamados árboles diezmos, de justicia, para almacenar en plantío de ellas las Jehová, porciones para que la gloria ley suya. otorga a sacerdotes Entonces, y date levitas, cuenta, las el cuales corazón, llegaban de las verdadero ciudades corazón porque era de Dios grande es el poder gozo de Judá con transformar respecto a los sacerdotes eso, y levitas. ese que servían. dolor y ese Imagínate pesar eso, o sea, de nuestra condición, hay bendición en la transformarlo iglesia. en óleo de gozo. Y la gente se goza y Ahora pareciera se como siente que- ministrada y se siente amada. ¿Bajo qué Y circunstancias? regresan ese amor también. ¿En qué Y dice, momento y voy a ellos ser- cumplían en el voy a ser servicio de su feliz? Dios y en el servicio Mira de la expiación situación en la junto a que los vivo. cantores y Mira los la condición porteros, en la que conforme en al la que estatuto estoy. de David Bueno, y de Salomón su hijo, necesitamos porque ir a desde su el tiempo de palabra David para y de poder Safía de comprender antiguo, todas las promesas había un director de de Dios. cantores para los cánticos, semana las estaba alabanzas y leyendo, la acción de gracias a Dios. un Y todo libro Israel y en días de decía, Zorobabel y en días de no Nehemías importa la condición daba en la que alimentos tú a los estés cantores hoy. y a los porteros Abre tu cada cosa en Biblia, su día. busca una Entregaban a sí promesa mismos las que sea porciones a los acorde a la levitas y condición los que estás levitas viviendo. entregaban su parte Y tómala. a los hijos Y vívela. de Aarón. Y da gracias a Entonces, Dios por ella. aquí vamos a ver un principio Y da gracias a Dios, importante. aunque no tus se trata circunstancias nada más actuales no de parezcan empezar bien, se que trata sean, de permanecer fieles, que tengan que ver con eso que Dios te está dando diciendo. y ¿Cómo haciendo Dios lo está que nos diciendo que es tu corresponde. Salvador? Y estás Gálatas viviendo 6:9 en dice, no nos cansemos de hacer ¿Cómo el Dios bien. está diciendo que Él Pero es nuestro imagínate proveedor qué y pasaría estás si de viviendo aquí en la carencia? ellos dijeran así, sí, Bueno, estamos pues Él les dice una emocionados, cosa en su venimos palabra, y pero yo empezamos a necesito servir ir a y de ella, repente entender lo que la palabra Es que de es Dios mucha me la dice, chamba. apropiarme de ello y vivir en el No, es que gozo yo no de que sabía Dios me lo que está había que prometiendo. cansarse No tanto. importa en la condición que estoy No, viviendo suficiente hoy. tengo yo con lo que tengo. Espero en la haber casa. sido claro con eso. Además de hacerlo de mi casa, tengo Eso que es venir y fe. barrer aquí en la iglesia, o sea, Si la palabra de Dios te yo ya confronta, estoy cansadito, ya no estoy huyas. viejito. Si la palabra Me de duele Dios mi te espalda. toca, no te quedes ahí. No te quedes en esa revelación de quién eres tú, La vida esa cristiana convicción no de es de pecado momentos nada más, sino arrepiéntete, altos, levántate es de y perseverar camina en el gozo de diariamente Dios. y buscar servir diariamente. El pueblo Y que todos vive estaban el sirviendo gozo y del estaban Señor. los levitas sirviendo y el pueblo estaba sirviendo a los Vive levitas en y estaban el los gozo del cantores y Señor. estaban los alabanceros y estaban ahí No todos, por su todos condición presente, caminando. sino por lo que Dios dice que ese pueblo es. El último punto y Y para seguimos cerrar, sirviendo cuando nadie vienen ve. los últimos versículos, versículo Y 13. seguimos sirviendo cuando cuesta. Al día siguiente, Y seguimos sirviendo se reunieron cuando- los cabezas cuando no de vemos familia resultados de y todo el y eso pueblo. es fidelidad. y fíjate, las cabezas de Lucas familia de todo el 16:10 pueblo, dice, "Y el que es sacerdotes, fiel en lo muy levitas, junto al escriba Esdras, para estudiar las también en lo palabras más fiel. de la ley. Entonces, Pero esto no es, también en lo más pues ya lo recibí un es momento, pues ya este día estuvo bonito, pues
Ok, ya. Y entonces ya nuestro llamado es tengo el gozo del Señor. No caminar en lo injusto, no caminar en lo que... Otra vez, volvemos en lo al que punto uno. es que ya me incomodó. Necesitamos tener esa hambre por Dios. Caminar en la fidelidad de Todos Dios. los días. Y buscaban, dice, para estudiar las palabras de la ley. Señor, y dice el versículo 14, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de empezaste una buena obra que habitaran los hijos de Israel en tabernáculos. Tú empezaste una buena obra en mi vida. Empezaste una buena obra. Y que hicieran saber e hicieran empezaste pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos. Y Dios sigue esperando de nosotros. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, para que no solamente pueda yo los hijos ser de Israel, fiel y hubo gran alegría. Pueda caminar en... Ahora, fíjate qué importante es esto. No se trató de qué bonito responder. El culto. Nos vemos la próxima semana. Sabiendo que esto fue que hay gozo. Volvamos mañana. Hay gozo en medio. Vamos a buscar de Dios todos los días. Ahora ellos encontraron en el libro que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era una manera de decir, de recordar que Dios llevó al pueblo de Israel a través del desierto y que habitaron en tiendas y que entonces ellos tenían que recordar de esa manera. ¿Sabes por qué? No porque tenían que hacer pasar penurias a los hijos, ¿no? Y decirles, a ver, miren, vamos a vivir una semana en este techadito de palmas y pues sin internet y sin colchones, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque así dice la Biblia, ¿no? Porque así hay que hacerle. No, o sea, ¿cuál era el sentido de esto? Y el sentido de recordar esta fiesta de los tabernáculos era para recordar que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y los había llevado en un camino hacia la tierra prometida. Ese era el mensaje que ellos tenían que pasarle a sus hijos. Ellos tenían que enseñarle a través de la experiencia que ellos tenían que vivir de esta manera. Ahora, lo interesante aquí es, habían pasado generaciones que no conocían lo que aquí ellos estaban leyendo por primera vez. Y claro que me lleva a pensar en la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos. Pero para no llevarnos hacia allá, es importante que reflexionemos aquí qué actitud estaban tomando ellos al descubrir un mandato de parte de Dios. Porque no se pusieron a cuestionar, así de como, ¿y por qué esto? ¿Por qué? No se pusieron a discutir ni a racionalizarlo y decir, bueno, ¿cómo ven si? Bueno, a lo mejor esta parte sí, pero esta parte no. No, ellos simplemente obedecieron inmediatamente, sin tomar tiempo para otra cosa. Ellos simplemente lo hicieron y empezaron a habitar. Tráete las hojas de allá de la esquina, órale, véngase, vamos a hacerla. Y ahí obedecieron. ¿Cuánto tiempo necesitas tú para obedecer la palabra de Dios? Cuando Dios te está diciendo una cosa, que obedezcas. Lo último que Dios me dijo me tomó más de una semana, no que una semana, como un mes y medio de que Dios me dijo, tienes que hacer esto, y yo me resistí. Y te puedo decir con toda seguridad que cuando obedecí, entonces hubo paz, hubo gozo. Y esto es algo que yo quiero compartirte. La palabra de Dios nos dice que seamos hacedores de la palabra. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores.
El peligro no es que nosotros ignoremos lo que no sabemos, sino desobedecer lo que ya sabemos. Desobedecer lo que ya entendimos. Y es que pareciera como que le tenemos miedo, porque al final, ¿cuál fue el resultado con ellos? Dice el versículo 17, y hubo gran alegría. Pensamos nosotros que cuando venimos a la obediencia de su palabra, de repente va a haber castigo, o va a haber una reprensión, o va a haber consecuencias. Claro que va a haber consecuencias, pero va a haber gran alegría y va a haber gran gozo. Y esto es algo con lo que debemos de caminar. Fíjate cómo termina el versículo 18. Leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Que hay cosas en nuestra vida que hemos hecho que hemos dado por hecho que ocurren. Hay cosas que ni siquiera están alineadas con la palabra. El hecho de que nosotros estemos en esta serie de Nehemías que es restaurando la adoración, ¿qué debemos hacer cuando la palabra de Dios venga a nosotros? A veces damos por hecho la misma palabra de Dios y no nos asombramos de ella, no nos sorprende, no nos motiva más, simplemente hemos tomado ya el hecho de las predicaciones mismas como es lo que va a pasar. Sí, hay que ir a la iglesia a escuchar y decir, ay, qué bonito sonó. Pero Dios nos ha mostrado que hemos descuidado nuestras prioridades. También nos ha mostrado que tenemos relaciones que no son sanas. También nos ha mostrado que hemos descuidado nuestras disciplinas espirituales. También nos ha mostrado que tenemos actitudes que no son como Dios está esperando de nosotros. También nos ha mostrado, ¿qué te ha mostrado Dios en su palabra? Y no has sido obediente. Ya a veces la pregunta no es si entendiste. La pregunta es, ¿por qué no has obedecido? Al final de la obediencia a su palabra hubo gran alegría. Hubo gran alegría. Y es aquí donde debemos de caminar. Sabiendo que en el gozo, ¿cómo dice el texto? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Vamos a orar.